En la clase anterior mencionamos que era un esquema donde estábamos juntando, este es un modelo, digamos, donde se están definiendo ciertos valores de atenuación, ¿no? Todo esto, recuerden que lo estamos expresando en dBs, y pues estamos mostrando la cadena que va desde el transmisor hasta, bueno, todos los componentes que van a estar involucrados hasta que volvamos a la parte del receptor. Claro, los tipos de comunicaciones que usamos son bidireccionales, así que tendríamos una en un sentido y otra en otro sentido, ¿no? Aquí se muestra todo en un solo lado para tratar de ilustrar cómo son definidas las pérdidas. Y claro, las que tenemos aquí en los terminales del transmisor, el receptor o en la entrada de la antena, estas que tenemos aquí, los terminales de entrada que están referidos a la ganancia, que es todo el cuadro que aparece en amarillo acá, ¿no? Estas que tenemos aquí corresponden a cantidades físicas medibles, ¿verdad? Pero en esta otra parte, donde nos aparece esto que hemos llamado atenuación del espacio libre, ya hemos discutido de que no es una cantidad en un sentido físico, ¿verdad? Pero al momento de hacer los cálculos, los trabajamos como que si lo fueran, ¿no? Habíamos visto otra representación aquí donde se ilustra mejor. Aquí sí se está poniendo en eh, el par de transmisores, transmisor receptor, ¿no? Todo en un sentido. Y el tema que a nosotros nos ocupa en la clase es este impacto, ¿no? Del medio, la atmósfera, ¿no? Y que lo queremos todo traducir a lo que sería la pérdida de transmisión, ¿verdad? Que es entre los terminales de entrada y los terminales de entrada de las antenas, ¿no? Aquí tenemos parámetros que hemos definido, la ganancia en el transmisor, ganancia en el receptor, y entre los dos puntos de entrada, exactamente en los terminales de la antena, tenemos entre la relación entre la potencia que se alimenta y la que se recibe, es lo que vamos a definir como pérdida de transmisión. Bueno, estamos hablándolo todo, fíjense, en términos de potencia. Estamos hablando en cantidades en dBs, de valores medios, ¿verdad? Que eso insistimos. Estamos hablando de valores medios temporales, así que si queremos ver lo que pasa instante a instante, tenemos que profundizar un poquito más en los fenómenos que se van a dar, ¿no? Los fenómenos que afecten eh, de manera instantánea la, la intensidad de la señal, ¿no? Atenuándola o como hemos mencionado que incluso hasta ampliándola, ¿no? Bien, esta es la estructura como describimos antes. En cuanto a las antenas, pues necesitamos conocer sus diagramas de radiación. En cuanto al medio, conocer modelos para cada uno de los fenómenos que vamos a tener presentes. Y el resto es el equipo, ¿no? Para nuestro proyecto nosotros tenemos que identificar un equipo de transmisión, una línea, tenemos que identificar toda esta parte, la tenemos que identificar en nuestros equipos. Por ejemplo, si estamos trabajando en una banda de microondas específica, 4 gigahertz, por ejemplo, yo tengo que buscar lo que ocupo, ¿verdad? Para el sitio A, sitio B, puedo primero inicialmente trabajar con la pérdida del espacio libre y ver cuánto llegaría la potencia al otro lado y ver si el equipo, en un equipo nosotros vamos a ver potencias de salida, potencias de entrada, la banda en que trabaja, el ancho de banda que puede producir, todos los parámetros hay que identificarlos en los equipos. Para el, a ver, hoy es para el viernes, por favor, identifíquenme según las bandas requeridas en el proyecto, identifíquenme antenas, por un lado, y algunos equipos que ustedes vean que podrían ser utilizados. Así que cada grupo prepare lo que encontraron, sus equipos. Lo que me importa del equipo son, como les dije, sus características de entrada y salida, ¿no? Y ahí los vamos a ver. Equipos de microondas en las bandas especificadas son las que ocuparíamos. Muy bien.
¿Alguna pregunta? Continuamos entonces. Bien, esta es una tablita donde se traen todas las cantidades y se definen. Bien, fíjense aquí, este diagrama está tratando de ilustrar una modalidad en que se puede presentar en nuestra instalación. Aquí tenemos una antena, tenemos una línea que va a conectar con esto puede ser una caseta, puede ser un contenedor donde está ubicado el equipo, ¿no? El equipo de transmisión tiene, aquí lo que nos interesa es, como primer parámetro es la potencia de transmisión, las pérdidas de la línea, tendríamos la antena, ocupamos las características de la antena, su ganancia, su diagrama, todo eso, ¿no? Esto en ambos extremos, ¿no? En el sentido opuesto, pues nos interesa eh, la sensibilidad del equipo. O sea que el equipo tiene un nivel abajo del cual, que es el que llamamos nivel de umbral, abajo del cual, si nosotros estamos abajo de ese nivel, el sistema no va a poder funcionar bien, porque la señal va a ser sumamente degradada. La degradación se manifiesta en lo que llamamos la probabilidad de error, ¿verdad? Eso es una de las formas típicas de valorar la calidad, la probabilidad de error, ¿verdad? Claro, podemos tener una probabilidad de error, por ejemplo, de un error por 10 a la, por un error cada 1.000.000 de bits de pulso, ¿verdad? De bits, un error por cada millón, un error por cada 10 millones, 100 millones, por ejemplo. Normalmente se pone como una relación, de ahí que se le llama tasa de error, ¿verdad? Entonces le ponemos 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 quiere decir 1 por 1.000.000 de bits. Entonces, para ese nivel de error corresponde un umbral. O sea que si estamos abajo del umbral, el error se, se agrava. ¿Y qué sería un error agravado? Uno que sea más grande. Por ejemplo, 1 por 10 a la menos 5, 1 por 10 a la menos 4. Y entonces, a medida que se va agravando, el tipo de señal que tengamos en la recepción puede llegar a ser inútil para nuestros fines. Esto sería la calidad. Ahora, aquí vuelve a lo mismo, ¿verdad? Porque puede ser la calidad promedio en el tiempo o la instantánea. Y en la parte instantánea lo que nos interesa es cuántos segundos, digamos, eh, cuántos segundos hay acumulados, ¿no? A lo largo del tiempo en que la tasa de error es menor que un valor específico. Eso es lo que normalmente se indica, porque si es, digamos, un error menor que 1 por 10 a la menos 4, digamos, estaríamos en un caso de decir que la calidad es inaceptable, entonces eso se considera corte, o sea que el sistema sí va a operar bajo ese punto. eh, es inaceptable, ¿no? No vamos a tener una buena calidad. Ahora, eso es variante en el tiempo, ¿no? ¿Por qué varía en el tiempo? Porque el fenómeno que tenemos entre ambas antenas también es variante en el tiempo. Entonces, podemos calcular todo en valores medios y todo puede estar muy bien, pero después tenemos que ver qué pasa en esos segundos, ¿verdad? ¿Qué está pasando, ¿no? De manera que podamos asegurarnos que cualquier fenómeno que sea más de corta duración no nos vaya a resultar en que la comunicación sea mala, ¿no? Aunque el valor promedio esté bien. Bien, entonces vamos de momento, seguir trabajando con valores promedio. Después vamos a entrar a la otra dificultad que he estado recalcando, ¿no? Entonces, todo lo que vimos recién, las potencias, las pérdidas, todas están basadas en valores promedio.
¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, la otra vez tenía una pregunta. Otra vez tenía una pregunta de la anterior, pero no pude preguntarle. Es Ajá, que nosotros usted nos pide trabajar con cierta banda, ¿no? sí. Pero en las antenas comerciales yo encuentro gyros y radio waves no operan exactamente, por ejemplo, a 10 gigahercios. Operan en una banda como de 10 a 11. Para 4 gigahercios tampoco operan exactamente a eso. Entonces lean con cuidado el material. Ahí en el material aparece, o sea, cuando nosotros hablamos en términos de decir 10 GHz, es una forma abreviada de hablarlo. Nunca vamos a decir, mire, la banda va desde 10 punto tanto a tanto punto. No, no es el lenguaje que se usa. Lo que se usa es la banda, que es digamos, el rango, digamos, alrededor del cual están, ¿no? Entonces lo usamos en números enteros. Ahora, en ese rango pueden haber dos posibilidades, ¿no? Una que es la parte alta y la parte baja, ¿no? O sea que dos rangos. Entonces, normalmente lo que se pone es la recomendación. Entonces, si ustedes se fijan en lo que les puse ahí, dice las bandas y dice recomendación tal. Uno tiene que meterse en la recomendación, buscarla. Esa la van a hallar en internet. Buscar la última versión, por cierto, porque esas recomendaciones tienen hay un número ahí, ese número usted lo mete en un buscador y lo va a encontrar. Y busca el numerito, hay un numerito por último, hay que buscar el más grande que haya, que es el último número. Puede decir la recomendación 154.1.2.3, así van las versiones, ¿no? Entonces ahí se menciona, ahí les puse eh, las, las, los números típicos que se usan en esas bandas. Entonces, busca eso y va a ver que le aparece una canalización y va a aparecer el rango de frecuencia, de tal frecuencia a tal frecuencia. Las antenas deben de ser capaces de trabajar en ese rango, ¿ok? O la antena a veces va a decir, opera bien en la banda de tal, recomendación tal, ¿ok? Entonces, esto ustedes no lo van a hallar todo así ya comido, ustedes tienen que meterse a la búsqueda. Sí, sí, eso pensé que podía. Yo tengo presente que se da por rangos. Lo que pasa es que digo que solo encuentro a lo alto, de 10 a 11. No encuentro una que cubra de 9.5 a 11 gigahercios, digamos, o 9.5 a 10.5, Y que la cubra recomendación que exactamente. le, y la recomendación que puse, ¿cuál era? Había puesto usted 10 gigahercios, pero sí tengo que leer la Busque recomendación de la, UIT. busque la recomendación, vea el rango que está ahí, ¿verdad? Y tiene que haber una antena, porque normalmente ellos fabrican para esas recomendaciones. Normalmente no se encuentra uno en esa dificultad de no encontrar una antena, ¿va? Entonces, si es estándar, usted la va a encontrar. ¿De Está acuerdo? bien entonces, ingeniero. Vaya, está bien. Muy bien. Bien, volviendo aquí entonces, ya tenemos definidos los puntos en los cuales vamos a definir las atenuaciones, tenemos la ecuación de Friis y bueno, de momento nos vamos a olvidar del factor F y vamos a tratar de encontrar, digamos, cuál sería la potencia recibida en el otro sentido usando estas cantidades, ¿no? Entonces, a esto le llamamos balance del enlace. Bien, en inglés a veces se le llama de otra manera, se le llama presupuesto. Suena extraño en español, ¿verdad? Budget, el presupuesto del enlace. Y uno puede confundir que es presupuesto en el sentido de dinero, no, es presupuesto en el sentido de los parámetros que están involucrados. Balance parece ser para nuestro idioma más neutro en confundirnos, ¿no? Entonces, balance del enlace es la relación que existe entre la potencia disponible, pues de potencia disponible es lo que el equipo puede suministrar, digamos, al transmisor, lo que podríamos entregar, pero bajo condiciones de acoplamiento, ¿ok? Acoplamiento de impedancias. O sea, un equipo, si no está bien acoplado, no le va a poder sacar esta potencia. Bueno, pero esta es la que podemos sacar. Entonces, ese valor es el que nos da el fabricante, el valor de potencia disponible.
¿no? Si usted tiene mala instalación, mal acoplamiento, pues va a ser menor, ¿verdad? Entonces, la potencia disponible en el receptor, o sea, lo que también tendríamos en el receptor, la relación entre la potencia disponible en el receptor, ¿verdad? También, o sea que sí, eso es lo que sería el receptor si todo está bien acoplado. Claro, podemos llegar al valor con desacople, ¿verdad? Si le metemos las pérdidas por acoplamiento, pues ahí ya lo tenemos considerado, ¿no? Con la entregada por el transmisor a través de las pérdidas y las ganancias del trayecto, ¿no? Bien. En el lado de transmisión se han de considerar. ¿Qué vamos a considerar en el lado de transmisión? Pérdida referida a los terminales del transmisor asociadas a la adaptación, lo que estamos hablando, y la conexión de la antena transmisora. O sea, que desde lo que sale el equipo, desde los terminales del equipo de radio hasta la entrada de la antena, ahí hay una pérdida. Puede ser pequeña si el equipo está muy cercano a la antena, o sea, que están casi, incluso hay equipos que están pegados, ¿verdad? Porque la instalación es de tipo exterior. O sea, hay equipos que son para intemperie y otros son para meter en sala. Entonces, todo depende de lo que vayamos a usar. Normalmente el equipo de intemperie son equipos de poca capacidad, o sea, que están hechos para, digamos, solo tener un canal de radio, de transmisión y recepción. Entonces, no se pueden ampliar. Los otros normalmente están en salas, ¿verdad? Entonces sí, ahí vamos a ocupar una línea. Esto hay variaciones, ¿verdad? Eh, pérdida asociada al rendimiento de la antena, ¿va? Recuerde que la antena puede tener algunos problemas de acoplamiento, porque podemos tener acoplamiento entre el equipo y la línea, acoplamiento entre desacoplamiento entre la línea y la antena y lo intrínseco de la antena, pero eso lo estaría reflejado en la ganancia, ¿no? Recuerdo que la ganancia está referida a los terminales de entrada. Me permiten un momentito. Tengo algo que... Bien. En el lado de recepción, paramentos equivalentes a los de transmisión, o sea, lo mismo, las pérdidas y todas esas cosas. Pérdidas básicas de propagación, LB. Esto va a ser en función de la frecuencia, la distancia, el medio, las alturas de las antenas. No hemos visto cómo es que va a afectar la altura de las antenas, pero vamos a verlo más adelante. El modo de propagación. Además, hay que considerar las pérdidas por desacople de polarización. O sea, el desacople de polarización donde afecta es en el punto de recepción, ¿no? Porque es donde, bueno, aquí hay un ejemplo entonces. O sea, potencia y salida de transmisor. Lo que les indiqué anteriormente, ¿no? Normalmente, dos valores son expresados en términos de vez. Bien, si solo una observación, si no van a usar el micrófono, por favor, ciérrenlo, porque hay un ruido ahí que está. Ok, potencia el transmisor. Entonces, este transmisor dice que tiene más 15 dBm. Así se lo va a dar, no le va a dar watts, no, típicamente va a ir así. Hay algunos proveedores que se lo van a dar en watts, pero en microondas esto es lo típico, ¿no? Pérdida de los cables y conectores. Bien, aquí estamos asumiendo que ya los calculamos. Los cables no se pegan directamente en las terminaciones del equipo. Los equipos tienen sus interfaces físicos, tienen un conector hembra, digamos, y el cable viene con conector macho y bueno, esos conectores introducen pérdidas, todo eso lo tenemos que ir sumando. Aquí se dice eso pudiera andar, y imagínense todo lo que puede haber de 3 a 10 dBs típicamente. Esto en el transmisor, ¿no? 3 a 10. Bueno, aquí se le está dando un dato y se le dice 4 dBs. Claro, si tenemos los detalles, cuántos conectores son, el tipo de línea, las pérdidas, la longitud, uno lo puede calcular, ¿no?
lo calcula y lo pone. Pero en el ejemplo aquí simplemente se nos está dando el valor indicando que es 4 dB. Ganancia de la antena transmisora, 8 dBi. Perfecto. Es la transmisora. Entonces, esta potencia va a llegar a los terminales de entrada de la antena transmisora, pero en el camino vamos a perder 4 dB. Pérdidas básicas de propagación. En este caso es 2.45 GHz. La distancia es 1 kilómetro. Esto bien podría ser estamos hablando de Wi-Fi, ¿verdad? Bien, tenemos esto. Podemos calcular la pérdida básica, es la ecuacioncita que teníamos, ¿verdad? Es 0.44, bueno, 92.44 más 20 logaritmo de f en GHz más 10 R kilómetros y nos da 100.2 dB. Ahí tenemos eso. Ganancia de la antena receptora. La antena receptora tiene una ganancia de 15 dBi. Pérdidas en los cables. Bueno, en este caso, digamos, puede ser que puede dar el valor que se calcule ahí diferente. Bueno, ya, digamos que se nos da, se hizo el cálculo 3 dB. Sensibilidad del receptor. Entonces, esto es interesante. El receptor puede trabajar con la calidad que nosotros queremos. Este dato también sale de los equipos. De menos 82 dBm. Si estamos abajo de esto, es inaceptable. Bien, aquí, ¿cómo encontrar? Este valor se puede hallar de forma teórica, ¿no? Hay todo un asunto, pero tenemos que calcularlo. Hay sus relaciones y todo eso, de acuerdo al tipo de sistema de comunicaciones que estamos usando. Las clases de comunicaciones 1 y 2 tienen como objetivo desarrollar todos estos conceptos, ¿no? Bien, aquí tenemos el dato y dice menos 82 dBm a una velocidad de 11 megabits por segundo. O sea, normalmente estos sistemas son ajustables, entonces dependiendo el tipo de modulación que se ajusta, va a poder tener capacidades diferentes. Pero digamos, en este punto es menos 82, puede ser el peor, digamos. Perdón, el peor caso. El sistema lo que hace es que él ajusta su sensibilidad, o sea, es más sensible, pero el problema es que cuando entre más sensible se vuelve, la velocidad es menor, ¿no? O sea, que puede trabajar bien a un nivel así de bajo, pero es lo que hace bajar la velocidad. Si queremos más velocidad, tenemos que mejorar el nivel. O sea, que no podíamos llegar a acercarnos tanto. Muy bien. Esa sería puro freeze, ¿verdad? Todo esto lo derivamos de freeze, 10.2 dB. Pérdidas adicionales. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay otros problemas que van a haber. Despolarización. O sea, la pérdida por polarización sería aquí. Tenemos que ponerle algún valor ahí, estimar, ¿verdad? La otra es, bueno, esto está mal escrito, desalineamiento, o sea que como las antenas no puede que no estén, bueno, nunca van a ser perfectas las alineamientos, todo el alineamiento de la antena. Ahí hay que ponerle algún margen, ¿no? Pudiera ser también que tengamos algunas obstrucciones en el camino. Todo esto nosotros no, de momento no sabemos cómo. Aparte de esta y estas dos, esta no tendríamos criterio para poderla establecer. Pero uno analiza el enlace. Un software lo que va a hacer es hacerle por lo menos, le va a hacer esto, ¿no? Se lo va a calcular de acuerdo a los datos del trayecto, ¿no? Al perfil del trayecto. Bien, se nos da aquí el dato, no vamos a entrar en detalles de momento, 3 dB. Muy bien. Hay otra cosa más. Esto sí ya sería
recuerdan que habíamos hablado del factor F, ¿no? La diferencia con el espacio libre. Bien, eso aquí aparece obstáculo, eso debería estar acá también, pero bueno, se nos está diciendo de que pueden haber fenómenos que pueden ser incluso de carácter instantáneo. Todos estos valores que hemos puesto aquí son medios, pues, fenómenos de carácter instantáneo que hacen que la señal baje más todavía. Y aquí se tratamos de meterlo en el factor F, expresado en dBs. Entonces vamos a ver. A ver. No, estoy, ¿cómo que se llama? Corrijo lo que estoy diciendo. Es que F, recuerden que traemos el F de atrás. Aquí F va a significar otra cosa. Bien, vamos a ver, ¿qué vamos a calcular ahorita? Ya tenemos 3 dBs aquí, tenemos el espacio libre, tenemos 100, tenemos 4 en la línea, 4 y ¿qué más? 4, 3. Entonces, lo que queremos ver ahora es cuánto se va a recibir en, en el lado de recepción. Pero lo que quiero ver es cuán diferente es el valor que voy a recibir. Fíjense, el valor límite en el lado de recepción, o sea, lo que yo no quiero es llegar a menos 82, ¿cierto? Menos 82 dBm. Entonces, queremos ver qué tan arriba estamos de este valor. O sea, qué tan arriba. Entonces vamos a calcular el valor recibido y le vamos a restar este para ver cuál es la diferencia. ¿Cuánto tengo? A eso le llamamos margen. ¿Cuánto es diferente? Esto debería ser tantos dBs arriba de este valor. Por ejemplo, entonces tenemos la ganancia 15, perdón, la potencia 15 dBm. Nos indica aquí no se pusieron las unidades dBm. Este es 4 dBs, lo mejor es ponerlas. Los 4 dBs, entonces estamos la potencia, de ahí viene la línea 4, que es el 4 que tenemos aquí. Le baja entonces la potencia. De ahí tenemos la ganancia, 8. Esto es 8 dBi. De ahí el factor de atenuación, lo que llama la pérdida básica, menos 100.2, que es el valor que habíamos obtenido acá. La ganancia del receptor es 15, ¿no? Los 15 dBi. De ahí el cable menos 3. Ok, todo esto nos daría la potencia que estaríamos recibiendo. Le restamos entonces el valor de umbral que tenemos. Menos 88 nos va a dar la diferencia entre los dos valores, ¿no? Hay un 3 aquí que es, no lo habíamos metido, pérdida por despolarización, las otras, ¿no? Menos 3. Y nos da 9.8. O sea que hay 9.8 dBs arriba. La señal que vamos a recibir es 9.8 dBs arriba de menos 82. O sea que estaríamos recibiendo, ¿cuánto? Esto es casi 10, estamos hablando como, lo que estaremos recibiendo es 70 y menos 72, ¿verdad? Que es un valor más alto. Menos 72, entonces, es más alto que menos 82. Menos 72 dBm. Lo que estamos recibiendo, si yo le sumo a esto 9.8, por ahí va, un poquito menos. Sí, un poquito más alto. Muy bien, menos 72. Quiere decir que cualquier otro fenómeno que se presente, cualquier otra cosa, fenómeno que no habíamos podido considerar ahorita, tiene hasta más o menos 10 dBs, ¿verdad? De valor que puede absorber, ¿verdad? Normalmente uno no va a tratar de o sea, cuando uno hace estos cálculos, usted no busca quedar justo en este valor, porque si estamos abajo de este valor, consideramos el sistema cortado, ¿no?
queremos estar arriba de este valor con un margen. A ese le llamamos el margen del sistema. Pero acá, frente a todos los fenómenos, aquí estamos asumiendo que aquí están todos los fenómenos que se pueden presentar, ¿verdad? Que estos eran los que no estaban en freeze, son este valor, este haría el papel, eh, aquí estamos metiendo la exploración, el desalineamiento, F sería este pedacito aquí de obstáculos. Aquí hemos puesto pues todo y el F que habíamos definido antes, aquí tengo que cambiarle este parámetro aquí, el nombre, para que no vayamos de confusión con lo que tenemos antes. Bien, tengo un margen de 10 dB. Normalmente, lo que se recomienda que estemos al menos, o sea, que estés al menos 4 o 6 dB, ¿verdad? Y como lo que tenemos es más o menos 10, estamos, ¿verdad? Para una calidad moderada, dice, pero si estamos arriba de 10, esto es ideal, ¿no? Que tengamos los 10, casi los tenemos. O sea que el sistema podría trabajar bien bajo estas asunciones. Si hay algún fenómeno que le hemos dejado de lado, no nos va a operar bien, ¿no? Esta es una forma de cómo seleccionar. Entonces, ¿por qué se llama balance? Porque usted puede, si no le da, puede empezar a buscar otro transmisor con una potencia más alta, puede buscar unas ganancias mejores y, y por último, pues cambiar de sitio, ¿verdad? Aunque esta distancia usted ven que es bien corta, ¿no? Y el sistemita este es, pues uno diría como, pues no parece ser tan, que haber mucho margen. Ahora, en nuestros casos, nosotros tenemos distancias ahí de 40 kilómetros y así. Entonces, usted tiene que hacer estos cálculos para ver si le va a trabajar bien. Ya, con puro freeze, sin considerar estos otros factores, uno puede hacer la primera aproximación. Eso, el radio mobile hace un cálculo, ¿no? Con los valores que usted le mete y le dice cuánto va a ser la potencia recibida. Entonces uno ve la potencia recibida y la compara con las características del equipo. Si esa potencia va a trabajar bien, ¿cuánto le sobró? Bueno, le debe sobrar alrededor de 10. El margen que debe tener son 10. Si no lo obtuvo, tiene que empezar a cambiar parámetros. Bien, una de las ventajas que vamos a tener en el rango de microondas son las ganancias. O sea, vamos a ocupar normalmente por el tipo de distancia, por la longitud que tenemos, vamos a ocupar potencias más altas, posiblemente, aunque estas no crean que van a ser muy altas. En los equipos de microondas, ya un equipo que tiene un watts ya tiene potencia alta, ¿no? Ustedes van a notar eso, que son valores de alrededor de 30 dBm por ahí. Pero las ganancias sí pueden ser sustancialmente más grandes, ¿no? Podemos hallar ganancias de 40 dB, 35, lo cual pues va a tener un gran impacto en las pérdidas, ¿no? Porque aunque la del espacio libre se haya incrementado producto de la distancia, eh, va a ser compensado con la ganancia. Bien, entonces lo que tenemos de un punto de vista gráfico es algo más o menos que ilustraría esta figurita. Eh, Fíjense que estamos aquí haciendo restas y sumas, nada más. Así es como vamos a trabajar esto. Claro, todas las ecuaciones en su forma lineal, más que sumas o restas, lo que tenemos son multiplicaciones y divisiones, pero tendría que pasar usted todos los valores, de, quitarles su expresión logarítmica y pasarlo a su expresión lineal. Estoy hablando de todos los valores, incluso la ganancia, ¿verdad? La ganancia, todo tiene que pasar. A veces encontramos gente que hace unas mezclas ahí que son terribles, ¿verdad? A veces es porque estudian de un día para otro, no profundizan, no se familiarizan con el tema con tiempo suficiente. Entonces, a la hora de hacer un examen, ahí salen unas cosas que hacen prácticamente inútil el trabajo que hicieron en el examen.
Porque uno no puede combinar expresiones lineales con valores logarítmicos. Por ejemplo, la ganancia, que es el error típico que agarran la ganancia y se traen 30 de vez y lo meten allí, multiplicando y dividiendo. No puede hacer eso. Las operaciones asociadas con la ganancia siempre son sumas o restas, porque son cantidades logarítmicas. ¿Por qué? Porque toda multiplicación o división se convierte en suma o resta. Aquí este gráfico está basado en el criterio de cantidades logarítmicas. Entonces, ¿qué tenemos? En el lado de un lado del equipo vamos a tener dos componentes, lo que es la parte transmisora y la parte receptora. Van a usar una sola antena y aquí aparece, bien, este no es el mejor nombre, ¿verdad? Pero esto se llama duplexor realmente. Aparece algo que permite, esto lo que permite es que la señal vaya hacia la antena y que no se meta de regreso en el receptor. Lo que hacemos es usar frecuencias diferentes, canales, el canal de transmisión, canal de recepción, de manera que no haya problemas, ¿no? Esto hace que esta señal, este dispositivo vaya en un solo sentido y que la otra venga en el otro sentido, ¿no? Las conexiones estas son muy propias de toda conexión de alta frecuencia. O sea, usted no va a agarrar esto y ponerlo en paralelo para conectar la antena. No, tiene que tener aquí un separador de las dos señales. Muy bien. Una vez acoplado, entonces tenemos que la antena funciona en forma dual y del otro lado tenemos la contraparte. Entonces, transmisor 1, vean ustedes, el transmisor va y se conecta con el receptor y el otro transmisor con este receptor. Esa es la vía, ¿no? Esto estaría en la misma frecuencia o en el mismo canal que este, y el otro está en la misma frecuencia que el otro, ¿no? De manera que las dos señales fluyen por la misma antena sin problemas, sin que se afecten unas a otras. Entonces lo podemos ver como que fueran eh, independientes. En teoría lo veríamos así, como dos enlaces superpuestos. Bien, entonces tendríamos potencia de salida. O sea, ponemos aquí, hacemos un gráfico, la potencia de salida. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, aquí esta parte que está aquí son los acopladores y todo lo que mencionaba. Esto va a tener un valor que se va a perder hasta que llegue a la terminal de entrada de la antena. Esto siempre, 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 siempre introduce pérdidas. ¿Okay? Bien, esas pérdidas mínimo son 3 dB, mínimo. Entonces vamos aquí, va a bajar la potencia que salió del equipo, pasa por todo este circuito y llega a la entrada. Ok, entonces aquí tenemos el bajón, o sea que viene hacia abajo, digamos que son menos 4 dB que hemos dicho antes. Hasta aquí esto tiene sentido físico, ¿no? Que es este punto. De ahí todo lo que tenemos acá no tiene un sentido físico, sino más equivalente de acuerdo a lo que hemos hablado. Entonces, la ganancia aparece en nuestra ecuación como una cantidad positiva. Entonces le ponemos aquí. Y a este punto. Eso no quiere decir que aquí hay una potencia de esto menos esto más esto, sino, recuerden, esto no tiene sentido físico, sino puramente matemático. De ahí tenemos la pérdida del espacio libre. Esta se resta, ¿no? Resta del valor. Como este es positivo, esto aparece restado en nuestra ecuación. Entonces, el valor que dio en el caso de era como 100 dB, viene para abajo, ¿no? Y llegamos a este otro punto de referencia, que es donde está ubicada la antena receptora. Esto es todo, involucra todo el efecto combinado de la atmósfera y llegamos, ¿a dónde queremos llegar? A los terminales físicos. Entonces entra la ganancia. Entonces, los únicos valores que son físicamente verificables son estos.
este punto y este punto. Lo demás, como hemos visto, es un asunto puramente matemático. Ok, llegamos acá. Ya estamos en los terminales de salida de la antena. De ahí tenemos las pérdidas por estos elementos y llegamos aquí. Muy bien. Y obtendríamos esta potencia recibida. Ahora, el equipo tiene un nivel que es este, ¿no? El nivel de umbral del receptor. ¿Qué fue lo que encontramos en el caso anterior? Este es lo que se dice, que debe estar por lo menos 10 dB. Bueno, si tenemos un diseño de robusto, 10 dB. Podemos dejarlo en 4 o 6. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, este tipo de cálculo lo pueden hacer, hay que hacerlo en todos los enlaces. Prueben hacerlo. Vayan metiendo los valores y vayan calculando cuánto les da y qué potencia tendrían y conseguir datos de algún tipo equipo que tenga niveles de umbral y ustedes van haciendo cada enlace, tienen que ir haciendo esto, ¿no? A todos, todos. Más adelante vamos a darle una plantilla, aunque creo que está en el manual. Hay una plantilla donde uno va metiendo los valores. Normalmente va a ser, de cada enlace va a ser un cuadro y le va a meter los valores y va a chequear que esto está bien. Porque pudiera ser, fíjense qué cosas pueden pasar. Puede ser que este nivel salga aquí abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un margen, pero baja en negativo. Y un margen negativo es algo malo. Queremos que sea 10 dB arriba, o sea, positivo. Si le sale negativo o le sale cero, digamos que sale encima, no está bien. Entonces usted va a tener que regresar acá y decir, voy a subir las ganancias. En algunos casos, bueno, es muy largo el enlace, voy a tener que meter otra repetidora en medio para hacer un trayecto más corto. Entonces reduzco este, este, esta, este elemento, que es lo de la pérdida por propagación. ¿Bien? Todo esto está en valores promedios, valores medios. ¿Ok? O sea que si estos son valores promedios, piense usted, ¿qué es un promedio temporal? ¿Qué tan probable es que todo esté así? La probabilidad es del 50%. Los valores medios son, o sea, los valores medios, usted los puede ver en términos de promedios temporales. Cuando nosotros hablamos de potencia media, nos imaginamos una variación de tipo senoidal, entonces decimos el valor RMS, y entonces usted dice es el valor pico sobre raíz de 2, ese es el valor medio. No, aquí estamos siendo todavía más amplios con el tema, porque las variaciones que podemos tener instantáneas no necesariamente obedecen a una variación senoidal. ¿Y por qué digo eso? Porque la información no es así, es aleatoria. O sea, sí, tenemos una portadora que se puede modelar bien con una onda senoidal, pero esa portadora, la información con que la modulamos es aleatoria completamente. Y el fenómeno de propagación, que ahorita en Freeze lo vemos como una cosa estable y media, también tiene otras variaciones temporales. Entonces aquí, para poder hablar de variaciones de ese tipo que son aleatorias, uno ya no puede usar funciones temporales. Porque ¿qué función pondría? Si una cosa no se sabe cómo va a variar, sino que tiene una estadística complicada. Usted no va a poner, hey, se puede aproximar con un seno. Entonces ahí sí podemos decir que es el voltaje pico sobre raíz de 2. Pero, y si las variaciones son impredecibles, ¿cómo trabajamos? Entonces necesitamos un modelo de probabilidad. Normalmente hay una manera en que usted puede tener, si usted como no puede hablar de una función determinística que defina
una función temporal, digamos, en la cual uno pueda decir, este es un senoide. Entonces sí, ahí sacamos estas relaciones de valores promedios y valores instantáneos, entre el valor pico, raíz de 2, ¿verdad? Y como la variación instantánea es definido por el seno, ahí no hay problema. Pero en este caso, que lo que tenemos es una variación que de la única manera que usted la podría describir es con una función de probabilidad. Entonces hay un teorema en comunicaciones, todo lo que se ve en teoría de comunicaciones, que relaciona lo que es las distribuciones con los valores medios. ¿Ok? Distribuciones, ¿qué podemos hablar de una señal que no sabemos qué va a pasar con ella? Lo único que podemos hablar es su distribución de probabilidad. Entonces hay modelos que nos permiten usar distribuciones de probabilidad. Conociendo esas, podemos sacar los valores medios. ¿Ok? Hay una correspondencia entre valores medios y los parámetros de una distribución. Por ejemplo, la varianza sería el valor eficaz, ¿no? Esto está como en la teoría de comunicaciones. Entonces, eso lo vamos a tratar de usar más adelante, ¿no? Para esas variaciones que nosotros no, instantáneas, que no tenemos forma de expresarlas mediante una función determinística, o sea, una función matemática. Lo usamos mediante modelos de probabilidad. Aquí todo lo que sabemos de probabilidad es útil, ¿no? Para poder trabajar con esto. Vamos a meter la Tierra. Aquí hay un pensamiento de Ampère, de donde viene el nombre de amperio, ¿no? Si ustedes estudian las vidas de estas personas, se van a hallar cosas interesantes. Por ejemplo, este es algo que él escribió. Cuán grande es Dios, dice, y nuestra ciencia una pequeñez. Dice mucho de esta persona, ¿no? Normalmente casi siempre pensamos en la actualidad, ¿no? Esto es muy particular de Occidente, eso es una cosa curiosa. Normalmente los hombres de ciencia los asumen como personas agnósticas o ateas, ¿verdad? Agnóstico es el que no le importa esto, si es cierto o no, y el ateo pues es el que lo niega, y está el otro, el que es creyente, ¿no? Pues Ampère era un creyente, y lo mismo Maxwell y todos ellos, ¿no? O sea, era muy común. Los hombres de ciencia, eh, el elemento que impulsaba el asunto de la ciencia era que si hay un creador, hay un orden. Y si hay un orden, se puede expresar en relaciones matemáticas. Es de donde deriva todo su interés por estudiar esas relaciones, ¿no? Entonces dice, nuestra ciencia es una pequeñez, o sea, no logramos tener modelos que sean descriptivos de algo que es tan grande, ¿verdad? Que es toda todo lo creado, ¿no? Toda la creación. Interesante. Y hay pensamientos similares de los otros personajes que tenemos nosotros, los que aportaron a toda la teoría electromagnética, ¿no? Bien, entonces vamos con, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir introduciendo las dificultades que vamos a encontrar en nuestro trayecto. Uno es la presencia de la Tierra. Bien, esto fue estudiado por Norton. Ya pusimos en otra presentación esta expresión que fue la que desarrolló Norton. No estoy poniendo aquí todo cómo plantear el problema, pero es un problema de digamos, de condiciones de frontera. O sea, vamos a poner una frontera sobre que va a ser las veces de la Tierra, ¿no? Nosotros tenemos no, típicamente una antena, la ponemos sobre la superficie de la Tierra a una altura determinada, en la antena transmisora, la antena receptora. Entonces, en la primera aproximación vamos a suponer que esa Tierra es plana. La Tierra no es plana. Y vamos a suponer que es lisa. Tampoco es lisa, ¿no?
vamos a suponer que esa superficie es infinita, ¿va? O sea, que los efectos de borde no nos importan. Entonces, podemos plantear nuestras ecuaciones de Maxwell sobre este medio, el medio que representaría la atmósfera. Aquí la vamos a asumir homogénea totalmente. Bueno, que es el espacio libre, vamos a asumir, y la superficie de la Tierra. Entonces, en los años 36, este ingeniero Northrop hizo todo un planteamiento de este problema. Bueno, fíjense, aquí en ese problema, la simetría del problema con la frontera sería usar coordenadas cilíndricas por esta superficie, ¿va? Es adecuada, ¿no? Las coordenadas cilíndricas se resuelven las condiciones de frontera. eh, Se trata de encontrar el campo sobre esta superficie y Maxwell, perdón, Norton planteó eso, resolvió las ecuaciones. eh, es una cosa bien compleja el resultado, pero él logró agrupar ciertas, de todo lo que tuvo, lo logró agrupar de tal manera que pudo deducir una interpretación física más sencilla, ¿verdad? Eso fue en los años 36, ¿verdad? Entonces, él propone una solución y este es lo valioso de lo que hizo Norton, ¿no? Usted incluso puede buscar en internet y creo que se pueden encontrar los artículos originales de este año. Claro, es un poco complejo, ¿verdad? No lo va a ver tan simple. Hay bastantes consideraciones ahí y bastantes manipulaciones matemáticas, como ya vamos a ver. Entonces, encontró una solución. Entonces, él agrupó esto de manera que pudo darle una interpretación física bien sencilla, ¿no? ¿Qué es lo que encontró él? Que el campo total, lo que hizo él fueron unos dipolos, ¿no? A un dipolo vertical o horizontal situado a una determinada altura sobre la Tierra es dado por la composición de una onda espacial y una onda de superficie. Eso fue lo tremendo, ¿verdad? Aquí no aparece la figurita esta, el modelo. O sea, aquí lo representamos como una onda directa y una onda reflejada. Pero cuidado con este lenguaje. Cuando decimos onda directa es el valor del campo que tendríamos si estuviésemos sin ninguna frontera, o sea, una condición de espacio libre. Y de ahí tenemos otro elemento que depende de la presencia de la Tierra, más una que va a depender de la inducción de corrientes sobre la frontera, que es la Tierra, ¿no? Unas corrientes que son, dado que estamos considerando que es una frontera conductiva, ¿va? Esto matemáticamente se puede expresar de esta manera. E0 sería el campo que tendríamos en condición de espacio libre. Ese sería el primer componente, es este, el 1 que está aquí. El otro elemento está relacionado con el valor del campo libre por un coeficiente de reflexión llamado RF, que es llamado coeficiente de Fresnel, y por el hecho de que hay una diferencia de trayectos, o sea que la parte de la onda que va a incidir aquí, primero va a recorrer este camino, se va a reflejar y va a ir en este camino, el frente de onda, ¿no? Va a ir por acá. Es esta trayectoria que está reflejada, que está ilustrada aquí. Eh, entonces, hay esta distancia más corta, esta es más larga. Hay diferencia entre las dos distancias, lo cual va a producir un desfasaje entre este punto y este punto. Muy bien, entonces ese es lo que está aquí en el delta, la diferencia de los dos trayectos. El K1 es la constante de propagación del medio donde se propaga la señal, que es la atmósfera. De ahí tenemos el otro factor que sería lo que correspondería a la onda de superficie, que estaría dada por estos 1 menos RF, FA, más E a la menos JK. Aparece otra vez el desfasaje. Y hay otros elementos que aquí se han despreciado, ¿no? Hay otros que son unos elementos más que son residuos. Y esta es la expresión. Ahora,
Este fue el resultado de Norton. Aquí lo valioso es la interpretación que damos de ello. Pero eso va a quedar para la próxima clase. Así que lo dejamos hasta aquí.